Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos, apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted también poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente que entrega no solamente su trabajo, sino su alma para formar jóvenes que están en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, como pueden apreciar, tengo la voz hoy totalmente desafinada. Esos problemas de cambio de temperatura, vamos a llamarle así para no poner la cosa más grande del cambio climático. Pero esta lluvia, los vientos y todo, y hay personas que somos muy frágiles a esas variaciones bruscas del clima, temperatura, humedad, etc. Entonces, nos afecta y yo soy de ellos. Pido disculpas porque es casi una falta de respeto a mis amabilísimos televidentes uno hablar en estas condiciones, pero el programa obliga a que tenga que venir y estamos acá. Muy bien. Bien, hoy en Estados Unidos se está votando, pero Estados Unidos es hoy también una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque hay un candidato que se llama Donald Trump que ha señalado muchísimas veces que de él perder estas elecciones, que no la puede perder primero, y que si la perdiere es guerra civil lo que va a haber en Estados Unidos.
Y eso es tan grave. Esa soflama retórica de Donald Trump y esa ordinariez como político, porque ningún político habla así, pero él no es político. Él lo que es una plataforma electoral en este momento para el Partido Republicano, una plataforma electorera. Y entonces se expresa y dice las cosas en una forma muy ordinaria. Esa es la verdad. Desde luego, hoy, como es un hombre que habla una cosa hoy, mañana dice otra. Hoy dice Trump y admite que él puede perder las elecciones. Y eso puede brindar alguna tranquilidad, si es verdad, pero es que él es un hombre que no habla verdad. Nunca se sabe si es verdad o es mentira lo que está diciendo Donald Trump. Entonces son cosas que uno tiene casi que cogerla con pinza, como se dice. Y la verdad que han sido una campaña electoral, una campaña política sumamente difícil, porque Donald Trump es un hombre que se ha pasado 7 u 8 años insultando, 8 años de insultos a todo el mundo, mintiendo, y sus propuestas lucen hasta fuera de lo normal, de que un político con un buen juicio, correcto juicio, pueda decir esas cosas que él ha dicho, que va a hacer. Por el caso de los demócratas, hemos dicho nosotros, esta señora tampoco tiene nada, como se dice vulgarmente, en la bola, porque es una dama que el cargo público que se desempeñó como fiscal de un distrito, luego fiscal de un estado como California, muy importante, no hay duda, y además fue senadora también por el estado de California. Por lo menos tiene más entrenamiento político que Donald Trump, que aunque fue presidente de los Estados Unidos, pero su presidencia fue tan débil en el sentido de que primero le tocó manejar esa pandemia que fue un caos para él, muy mal manejada. La economía anduvo bien porque el país tuvo un buen desempeño en su gestión, y entonces la bolsa caminaba muy bien, los precios no fueron tan inflacionarios, pero todo el mundo sabe lo que pasó con el problema de la pandemia. Estados Unidos es un país que todo el mundo exporta a Estados Unidos, un país demasiado grande, muy consumidor, como se dice, y cualquier detalle que afecte el flete, transporte o la fabricación misma de un bien en el extranjero o en los Estados Unidos, eso crea un problema serísimo inflacionario. Hay muchísimos factores, pero la economía estuvo bien en el tiempo de él. Su política de impuestos, favoreciendo a las grandes corporaciones, a los más ricos, afectó, no hay duda, el Medicare, que fue un avance de Obama para la masa más desposeída. Hoy, en estas elecciones, precisamente, esas son las interrogantes que hay hoy. Los grupos demográficos de los Estados Unidos, que son muy variados, primero tienen los negros, que son los de allá, lo que se formó ese país, y los negros estaban ahí, pero son una minoría, pero es una minoría muy importante. Otros son los hispanos, un grupo muy grande también. Los asiáticos incluyen muchísima gente de todos los tipos, de chinos, vietnameses, indonesios, ahí hay hindúes, hay de todo. Estados Unidos tiene esos grupos que son muy importantes a la hora de votar. No se sabe por quién se van a inclinar. Si nos llevamos de esas políticas y de esa soflama retórica de Trump, probablemente
esos grupos democráticos se inclinen por los demócratas. Primero, la candidata demócrata es una dama que responde a esa mezcla. Asiático, negro, una minoría que las dos minorías son importantes en los Estados Unidos. Y son tan importantes que ella es la vicepresidenta de la República y la candidata del Partido Demócrata. Ahora, para que uno tenga una idea, también el grupo de las mujeres, muy importante, las mujeres pueden definir las elecciones si votan una gran cantidad de mujeres en un país que no hay mucha costumbre de que la gente vaya a votar. Las mujeres se entusiasman, es un sector muy importante, podría ayudar a la señora Kamala Harris. Muy bien, ella tiene esa ventaja, esos grupos demográficos le pueden favorecer. Pero ella no tiene propuestas, son muy débiles. Y no creo que pueda levantar un liderazgo en un país donde nunca ha gobernado una mujer. Ella sería la primera. Eso es una desventaja. Un país no es que sean machistas, pero el hombre tiene diríamos una preponderancia. Hay cierta... se ve a la mujer en una posición de desventaja con respecto al hombre. Hay una especie de prelación de lo varonil. Trump explota eso hábilmente, no hay duda. Eso le favorece a Trump, podría favorecerle, mejor dicho. Pero yo lo que creo que el discurso de Trump es que lo traiciona, porque es que es un hombre que no tiene una estabilidad emocional ni de propuesta. Ese señor dijo algo ayer, que es la cosa más disparatada, y la sostuvo hoy, que es la cosa más disparatada. Es decir, le dijo a México y a China, miren, si ustedes no me paran el fentanilo a los chinos y a los mexicanos, que es por donde entran el contrabando de esa sustancia infernal que es el fentanilo. Y a México, si no me para la inmigración ilegal por México, le voy a aplicar aranceles muy fuertes a ambos países. Un 25% para iniciar. Si no temperan, el 50%. Y si no temperan, el 100% de aranceles. Díganme usted, si esto no es un disparate. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos le pone esos aranceles a México y a China, hay que parar a Estados Unidos. No camina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el país mayor importador del mundo. A ese país todo el mundo exporta, hasta sus enemigos exportan, porque ustedes ven, por ejemplo, los pistachos. Los pistachos se producen en California, pero hay que llevar, porque esos americanos consumen tanto, que hay que llevar de Afganistán o de Persia, de Irán, llevan a Estados Unidos los pistachos y los cajuiles, la semilla de cajuil, y el mundo exporta a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos es un país que yo saqué estas cifras para convencerme de que Donald Trump es un hombre que anda perdido, como dicen, en el espacio. Estados Unidos importa, señores, 3.2 billones de dólares. Repito, Estados Unidos importa 3.2 billones de dólares. Es decir, ¿quiénes exportan a Estados Unidos? En el 2022, el país de mayor exportaciones a Estados Unidos era China. Exportaba, creo que tengo el dato por ahí, 15.2%. De esos 3.2 billones de dólares, China exportaba 15.2.
a Estados Unidos. Y no, 14.1 en 2023, porque China era el mayor exportador y después México. México superó a China. Ahora México tiene 15.2 y China 14.1% de esos 3.2 billones de dólares que Estados Unidos compra. México y China le exportan alrededor de un 30% de esos 3.2 billones. Siguen, por ejemplo, están Canadá, exporta 13.6 millones de dólares. 13.6% de esos 3.2 billones y Alemania el 5.1%. Es decir, ¿cuánto exporta Estados Unidos a China? Apenas un 6.5%. De lo que China demanda, Estados Unidos solo exporta un 6.5%. ¿Qué quiere eso decir? Que China, señores, en el 2022 exportaba el 16%, repito, y lo ha superado México ahora. 16%. Si Estados Unidos exporta 6 e importa 16 de China, tiene un déficit de 10%. ¿Ustedes creen que un país como Estados Unidos, con esa relación comercial que tiene con México y China, puede venir un presidente y decir que le va a poner un 50% a los aranceles de las mercancías que van de esos países para Estados Unidos? Estados Unidos se pararía y la inflación en los Estados Unidos sería enorme. Pero eso es una locura de Donald Trump. Pero eso lo plantea él hoy, en pleno día de elección en los Estados Unidos. Entonces es lo que se llama una soflama retórica. Y es una copia al carbón, señores, de lo que fue esa política de Hipólito Mejía, esos discursos de Hipólito Mejía que iban todos dirigidos a hacerle daño a él mismo. Y así se está expresando Donald Trump en un día de elecciones en los Estados Unidos. Entonces yo digo, Estados Unidos hoy está enfrentando aquello que yo planteaba la semana pasada, la situación de Odiseo, de Ulises, en la Odisea, esa obra monumental y extraordinaria de Homero. Es decir, Homero plantea ahí, decíamos nosotros la semana pasada, lo que le pasó a Odiseo en su regreso de la guerra de Troya, que va a Ítaca, a Grecia, devolviéndose para allá después de la guerra. Y en su barco él tenía que pasar por el estrecho de Mesina, lo que le llaman el estrecho de Mesina. Entonces Homero idea en esas ideas mitológicas típicas de esa mitología griega. Entonces le dice la experiencia: bueno, tú tienes aquí dos monstruos marinos. Hay un monstruo marino que se llama Escila y hay otro que se llama Caribdis. Si te vas por Caribdis, Caribdis es un monstruo que tiene un remolino y eso absorbe todo tu barco y se pierde todo. Si te vas por Escila, ese es un acantilado que tiene un monstruo con 16 cabezas y como 12 patas, y eso te va a acabar con una parte de la tripulación. Tú podrías perder 6 u 8 de tus marineros, tu barco podría ser afectado también, pero podría sobrevivir. Circe es la que le da esa pitonisa, le dice: mira, vete por Escila, no coja por Caribdis. Es decir, en esta decisión entre dos cosas malas, tú vas a escoger lo menos malo. Y Estados Unidos hoy está contemplando precisamente esa situación. Es decir, en esa dicotomía, vamos a llamarlo, no sé cómo poder llamarlo, entre o en ese péndulo
como va en esa báscula, basculando entre Escila y Caribdis. Es decir, dos monstruos que son la Kamala Harris y Donald Trump, y Estados Unidos tendrá que pasar la de Odiseo por ahí. Probablemente pase por el lado de Escila. Es decir, por donde menos daño pueda tener, que yo creo que va a pasar por el lado de Kamala Harris, por todas esas idioteces de Donald Trump, porque uno no lo va a entender. Son cosas realmente, eso que le ha planteado los aranceles es una absurdidad económica para cualquier país, y más para un país como los Estados Unidos, por las cifras que acabo de dar. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, hoy o el lunes, ayer, el presidente prácticamente le ha dado yo no voy a decir un espuelazo, porque eso es una palabra del vulgo, diríamos, la parte más de esa bravuconería típica de las galleras, de las lidias de gallo. Pero le ha dado un mazazo, vamos a decir así, a un error a todas luces, primero innecesario que se cometiera, pero producto de toda esta bisoñez que hay en el gobierno y que nosotros hemos señalado con tanta, casi que yo muchas veces he tenido que decir que neceo diciendo eso. ¿Por qué se cometen tantos errores? Porque no hay asesoramiento, no se pregunta a nadie, el presidente no despacha, lo he dicho. ¿Por qué? Porque el presidente, tal vez Sigmund Freud, quería plantearle eso al presidente.
Mire, presidente, yo tengo una idea que quiero plantearle. Ah, muy bien. ¿Y cómo podemos despachar eso? Mira, Simo, yo voy a estar en Santiago este sábado. Nos vemos allá en Santiago. Entonces, Sigmo probablemente va a Santiago, o no probablemente, seguro se va a dirigir a Santiago y va a hablar esa idea. Él la va a hablar con el presidente. Mire, presidente, ¿qué le parece? Nosotros tenemos un buen mecanismo por lo menos de eficiencia, de cobro de impuestos. Y está en las nóminas públicas, porque tenemos cientos de miles de gente que aquí probablemente estén evadiendo los pagos. Y el gobierno no puede estar pagándole a un empleado y que ese empleado falle y tenga una especie de deserción de su deber con el gobierno de que pague sus impuestos. El presidente, que no le va a dar tiempo, porque tal vez otros le están hablando o él está pensando en otra cosa, le dice que sí. El funcionario viene de allá con todo su proyecto. El presidente me dio luz verde, él entiende que esa es una idea magnífica, emite una circular, la manda a todos los ministerios, los secretarios, y crea entonces un escándalo mayor. ¿Qué pasa ahí? Lo que yo vengo diciendo durante 4 años. Ese gobierno coloquial que no se puede ejercer en la calle, porque el que está en la calle no razona, no piensa, no puede madurar una idea y no la puede socializar con sus salomones o sus asesores si lo tuviere. Entonces, esas cosas son las que yo sospecho que están pasando en el gobierno. El gobierno se ha cargado de errores en cascada y hemos dicho nosotros aquí, lo peor de un error no es cometer el error, sino persistir en el error. Y eso lo hemos repetido, yo no sé cuántas veces yo he repetido esa expresión aquí. El presidente, bueno, vio la reacción y dijo, no, espérate, eso no va. Entonces le da el mazazo, como dice, a esa circular. Ahora, queda marcado la errancia, queda marcada la conducta errática del gobierno que no cesa de cometer errores. Decía Napoleón, creo que de Napoleón esa expresión, que al enemigo cuando está cometiendo un error no se le interrumpe. La oposición ha sido hasta inteligente. Leonel Fernández no habla de los errores, la fuerza del pueblo y el PLD menos. Parece que los PLDistas y la gente y los fuercistas saben esa expresión de Napoleón. No interrumpas al enemigo cuando está cometiendo un error, señores, porque no hay forma de que este gobierno, todo ese funcionariado no ande a lo loca, a tontas y a loca, cometiendo errores infantiles, garrafales, y el propio presidente lo invita también a cometer errores o lo instan a los errores y lo comete, como pasó con el caso de la APP y el señor Pimentel. ¿Qué necesidad tiene el gobierno de cometer errores de ese tipo? Ninguno. Simple y llanamente, pero si tiene hasta el consultor jurídico, le dijo al presidente, mire, presidente, eso no se puede, por escrito, porque si se lo hice en verbal y al presidente se le olvidó, bueno, fue que se me olvidó, pero lo hace escrito, como constancia, es decir, quiere decir que el presidente no leyó. ¿Por qué? Porque está en un gobierno coloquial y el que anda en un gobierno coloquial no lee. Donde se leen los documentos oficiales, dice Manuel Fermín, que ojalá yo esté equivocado para darle el beneficio al presidente, pero donde se leen los documentos oficiales en el Palacio Nacional, que es donde reside la majestad del poder. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí, pero me van a decir, no, es que Manuel Fermín es trujillista, ese balaguerista furibundo, ese santanita, esos genízaros que todo era meterle miedo a la gente en el poder. Precisamente eso es lo que tiene el Palacio Nacional. El que le va a mentir al presidente va a estar nervioso,
y el presidente lo ve, le ve la cara y le ve los ojos, como hacía Lili. Lili le veía los ojos. A la persona que lo iban a visitar le veía los ojos primero, porque él decía que ahí él sabía quién iba con buenas o malas intenciones. Trujillo era al revés, Trujillo se ponía de espalda y no recibía a nadie. Y Balaguer decía que era ciego. Imagínense ustedes. Pero ese palacio. Bien. Hizo, lamentablemente, toda esa, recoger ese vino derramado. No hay duda que da pie a que la gente piense que el gobierno le está faltando, no la experiencia, porque ya son 4 años. Ya vamos a decir que dejaron la bisoñez, pero ahora vamos peor, porque vamos cayendo entonces en la ineficiencia, en la ineficacia, que ya no es por bisoñez, tal vez, porque vamos a darle el beneficio también de que ya 4 años te aprende a leer y a escribir por lo menos. Pero no hay entrenamiento de Estado, de gobierno, en las artes de gobernar. Y entonces yo no sé por qué están pasando toda esta cosa, por el presidente las toleras. Y ya hasta intriga saber tantas cosas que han estado pasando, porque en toda esta cascada errática se cuelan todas estas debilidades, y fíjense ya cómo se atreven algunos sectores a cuestionar obras que se están ejecutando. Ya del metro que va a los Alcarrizos y de la carretera Duarte, ya a la gente le intriga saber qué pasa ahí. ¿Por qué? Porque hay una especie de dejar hacer. No voy a decir de laissez-faire así tan como, o dejar hacer, no sé cómo se llama eso. Eso en francés creo que era pero en español, el dejar hacer. Cuando ese funcionariado comienza a hacer diabluras y cosas y no se le va poniendo atención a esas cosas, terminan agravándose y se va, como se dice, extendiendo. Hubo un caso que ha pasado quizá como inadvertido, pero hubo una sustitución. Esa sustitución de la incumbente de la Superintendencia de Seguro ha levantado cierta sospecha, por lo menos a mí, yo no lo niego, porque esa señora es una dirigente muy importante del PRM, fundadora de ese PRM. La señora que fue superintendente de seguro. Ella incluso fue la representante del PRM en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando estaba Danilo Medina en el poder. O sea, es una dirigente importante. Esa señora fue sustituida de la superintendencia de seguro en pleno apogeo de su, vamos a decir, de su calidad de dirigente alta del PRM, y fue degradada a la posición de directora del INAIPI. No es porque el trabajo que se haga ahí es más bello, tal vez, y más útil que el que se haga en la superintendencia de seguro, porque es con niños el trabajo. Pero todo el mundo sabe que esa es una institución de mucho menor categoría que esta donde ella estaba. Y esa señora fue mandada allí como si fuera un cargo como de castigo, degradada, y no se ha sabido nada, ni siquiera los medios han intentado saber qué pasó. Bueno, vamos a entrevistar a la señora o entrevistemos al presidente. Presidente, ¿y qué pasó ahí? Hay algo grave. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado? Nadie sabe nada de por qué esa sustitución brusca e incluso degradante para el cargo, para la importancia política que tiene esa señora. Entonces digo yo, intriga saber eso. Y así hay más cosas que han ido pasando.
Y se van como acumulando todos esos errores. Esas cosas, al final, decíamos nosotros el viernes aquí, ojalá el gobierno no termine como el Rosario de la Aurora, que señalábamos nosotros. El Rosario de la Aurora comienza muy, casi hasta festivo, muy concurrido, la procesión, va las oraciones, las peticiones, las invocaciones en la procesión, y todo va muy animado, porque se comienza temprano. Pero ya, cuando va llegando la hora de las 8, y ya ese sol está calentando, como dicen, calentando el ambiente, y que además la gente tiene que ir a prepararse para ir al trabajo. Ya a la iglesia llega prácticamente el beaterio de la iglesia. Los gobiernos le puede pasar así, porque este gobierno comienza con un entusiasmo, ya el presidente no se va a reelegir, viene, se hace la reelección, muy bien, eso era lo que se perseguía. Cuando se le hablaba de austeridad al gobierno, se le hablaba de gobierno coloquial. Ay, no. La austeridad no tiene cabida, porque entonces eso es un freno a la reelección. El único que se atrevía a ser austero y ser reeleccionista era Balaguer. Pero el gobierno coloquial, ay no, yo necesito ese contacto. Ya a mí la gente no me conoce también. Necesito ese contacto diario. Que la gente aprecie mi presencia y mi preocupación y estar allí, allá y acullá. Porque eso refuerza mi liderazgo para la reelección. Muy bien. Pero ya el presidente no va más a reelección, porque ya está cerrada, y más todavía con esa decisión que él acaba de tomar, de que se reformara la Constitución de forma de que no se puede ni siquiera cambiar la Constitución, es inconstitucional, como dice. Es decir, esas cosas, si usted no cambia eso, la sumatoria de errores y de todas estas ideas y todas estas decisiones disparatadas que se están tomando, se van a ir sumando y van creciendo como una bola de nieve, y esto va a terminar muy mal la administración. Entonces yo pienso que el presidente debe recogerse y gobernar desde el Palacio Nacional con más serenidad, más tranquilidad, y exigir más a sus funcionarios, velarlos, es decir, estar siempre vigilante de qué es lo que se está haciendo, porque el presidente tiene que saber qué pasa con el metro, con la línea de metro. Mire, eso se auditó, me auditaron esa línea de metro, resiste una auditoría. Mire, presidente, ahí hay muchas irregularidades, o está todo muy bien, excelente, ojalá esté todo bien, pero la gente tiene sospechas legítimas de que las cosas no están bien. ¿Por qué? Decía yo, porque si usted me manda a separar del trabajo a la supervisión privada de esa ejecución de esa obra, algo está sucediendo allí que no quieren que se sepa. Y eso ya es una pista para usted tener duda de que esas cosas que se están haciendo ahí están bien. No es verdad que van a estar bien. Algo huele mal en Dinamarca, como se dice. Y así ha ido pasando con muchos casos que la gente misma dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? No hay un control. Cada quien hace lo que quiere. Eso va creando un ambiente verdaderamente debilitante para la buena función gubernamental, piensa uno. Pero es probable que yo esté equivocado, porque yo digo también muchas veces, a mí me traiciona quizá, como dicen algunos, me traiciona esas vivencias balaguerianas que uno tal vez se formó viendo cómo se exigía tanto a los funcionarios principalmente, eran casi velados
que había que entender el método de Balaguer. Mira, no haga ese gasto en esto, que si esa gente sabe que tú compraste un vehículo, si Balaguer sabe que tú compraste un vehículo para la institución, eso te puede traer la destitución del cargo. Era así. Y la gente lo pensaba hasta para comprar vehículos de las instituciones. Porque entonces pensaba Balaguer que usted lo que iba era utilizar los recursos públicos para comprar vehículos nuevos y usted andar en vehículos muy cómodos pagos por el gobierno. O que usted le hacía una solicitud presupuestaria para un gasto y él entendía que eso era muy alto. Balaguer inmediatamente pensaba que usted se iba a retirar un 10%, se iba usted a vaciar a su bolsillo de esa asignación que él le asignara, que él le diera. Eso era así que se pensaba. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, pienso yo, viendo dos, no voy a decir que son errores, pero dos imprudencias gubernamentales, y que ya el presidente debió haber sustituido a esos funcionarios, pienso yo, o destituirlo, que se oye un poco más, todavía más represivo. Pero quien dice esto, que es Manuel Fermín, repito, me transportan al autoritarismo, aquel mesianismo casi cuasi mítico con Balaguer y todas esas cosas que encasillan a uno inmediatamente. Pero si yo fuera el presidente de la República, repito, yo hubiera destituido, pero hizo facto, como dice, a los dos funcionarios que me negociaron. Primero, unos contratos de alquiler de oficinas
por más de 1.400 millones de pesos. Ustedes saben la imprudencia que es esa. O un funcionario que diga que va a gastar 1.400 millones de pesos en alquiler de ambulancias para fines de atender reclamos del 911 y esas cosas. Esas son imprudencias presupuestarias que un régimen con cierto carácter de austeridad no puede permitir esas cosas. Y más un gobierno que anda desesperado por hacer una reforma fiscal que le agencie recursos. Pero ya entendemos que el gobierno no le hace falta recursos, porque el gobierno tiene una puerta abierta, una bóveda abierta, que es la bóveda extranjera. No quiero reforma. La reforma fue una especie de, ¿cómo diríamos? Eso es una suerte de bola de humo o de cierta neblina como para enneblinar un poco el ambiente, pero irme por la parte de atrás y buscar mis préstamos que son más fáciles, mis bonos, o los préstamos a los organismos multilaterales, porque es más cómodo así para los gobiernos. ¿Quién va a pagar la deuda? ¿Este gobierno? No, el que va a pagar la deuda son los posteriores gobiernos y las generaciones posteriores. Es una irresponsabilidad, desde luego. Pero esas cosas son las que hacen que tengan que entonces poner a actuar, que se ponga en movimiento la acción represiva del gobierno con sus propios funcionarios. Que le cojan miedo al presidente, pero parece que aquí no se le tiene miedo al presidente de la República. No es un miedo, no es terror que se le tenga al presidente, no. Pero que un funcionario no puede hacer cosas de ese tipo sin que la presidencia de la República le llame la atención en forma seria, responsable o rápida. ¿Por qué? Porque eso que pasó con la señora de la Superintendencia de Seguros, se ve que algo grave hubo ahí, que el presidente actuó de esa forma. Algo grave tuvo que haber ahí en la Superintendencia de Seguros, que la presidencia, repito, hiciera una decisión tan drástica de degradar a esa dirigente importantísima del partido oficial. Entonces, con casos como estos que vienen y cogen 1.500, 3.000 millones de pesos, dos pelagatos de funcionarios, porque así que hay que decir, son dos migajas de funcionarios, y gastan 3.000 millones en contratos. Imagínense ustedes, qué cosa tan grave pasaría en la superintendencia que fue sustituida esa señora, degradada en forma verdaderamente grave. Porque hay que decir eso, porque es que tiene que haber sucedido una situación gravísima. O una falta de respeto tan grave que surgiera una discusión y que la señora le faltara el respeto al presidente de la República. Bueno, pero lo más lógico es que el presidente, bueno, pues la destituye y no le da cargo. Pero le dieron como un cargo de consolación ahí, una especie como de para que te mantengan en el oficialismo. Y cuando uno ve que se destituye un funcionario de ese nivel y el funcionario se queda callado, es porque la cosa es grave, la cosa es grande. Y te dicen, mira, quédate ahí, duerme ahí, como te dicen, para que este escándalo no explote y las cosas sean peores. Pero eso fue lo que pasó con educación, con el caso del señor Fulcar. Ese otro caso que, como se dice, invita a que se sepa, porque son casos que irritan a la gente. Se piensa que la gente ya se olvidó de eso, pero nada más que un medio o un cambio de gobierno venga y usted verá el escándalo, como comienzan a aflorar todas esas cosas. Entonces se debilita la imagen y todo el presidente saliente, y eso se ve
se ven los funcionarios en unas situaciones tan graves, y nosotros que ya tenemos la edad para, que hemos visto todas esas cosas. Yo recuerdo aquel gobierno de Salvador de Blanco. Ese gobierno era, bueno, era todo el imperante de turno, esa silla de alfileres, pero aquellos gestos de grandeza que había en ese gobierno, y aquellos jóvenes que se veían como verdaderos Júpiter. Bueno, y aquel gobierno cuando salió del poder, ¿qué pasó? Y recuerdo yo aquella advertencia de Marino Vinicio Castillo: presidente, cuando salga usted, baje de esa escalinata del palacio, nos veremos en los tribunales de la República. Y hay que ver las cosas que pasaron aquí, o que han pasado aquí, porque otra de las cosas que irrita y que debemos saber fue por qué no se investigó a Danilo Medina también. Porque hay que ver las orcas caudinas, como se dice, por las que ha pasado el PLD. Y el señor Danilo Medina, citado como 50 o 60 veces en todos esos expedientes por corrupción que hay ahí, el hombre ni siquiera ha sido interrogado, ni en su casa, siquiera. Es decir, mire, expresidente Danilo Medina, nosotros, la Fiscalía de la Procuraduría General de la República, la PECA, le va a hacer una visita para entrevistarle sobre asuntos que le interesan, sobre estos casos de corrupción gravísimos que pesan sobre incluso familiares suyos. Eso se obvió aquí. No es vamos a buscar preso a Danilo Medina, no, sino que como presidente de la República, conociendo todo lo que, y como decía el propio presidente, que saben todo, que los presidentes que saben todo y están enterados de todo. Su misma hermana decía que nadie estaba más enterado que su hermano. Y la prueba es las declaraciones de hoy, el que está imputado en justicia por actos de espionaje y todo eso, que trabajó directamente para el gobierno de Danilo Medina. En espionaje, imagínense todo lo que sabía. Pero ese expresidente ni siquiera fue visitado para saber qué ha pasado o qué cosas, cómo sucedieron cosas ahí, si él estaba enterado o no estaba enterado. Mire, a usted lo citan 50 veces o 60 veces aquí, señor presidente Medina. ¿Usted tiene algo que decir de esto? Nada, eso no ha pasado aquí. Es decir, aquí hay muchas cosas que el pueblo debe saber o debiéramos saber, porque se ha guardado esa suerte de silencio o de silencio cómplice, que es peor, lamentablemente. Pero el presidente Abinader tiene que, pienso yo, tiene que poner la cosa en su lugar y ir aclarando esas cosas, porque si no los funcionarios van haciendo y cometiendo errores, que son errores muchas veces no necesariamente son malintencionados, porque uno no puede pensar que esa decisión del Ministerio de Administración y Personal es algo intencional para hacerle daño al propio gobierno. Es una inadvertencia propia de la inmadurez, de la deficiencia de conocimiento de lo que es el Estado y de cosas que son más propias de mentes infantiles, de gente que no tiene experiencia. Porque aquí si quieren cobrar, si es dinero que quiere el Estado, ya se ha dicho dónde están los grandes evasores. Los grandes evasores lo conoce el Estado a todos. Pero a todos. Porque aquí, señores, estas redes ahora, toda esta técnica de información, estamos registrados en todo. Antes, a usted para investigarle algo había que ir a una oficialía del Estado Civil y déjame ver cómo podemos conseguir alguna información, o a la iglesia donde bautizaron a este señor a ver si hay una fe de bautismo ahí. Ya eso no se necesita nada de eso.
Ahora saben todo de uno, sin ni siquiera saber dónde bautizar, dónde uno nació. Imagínense cómo que está el mundo, que todo se sabe. Ay, Dios mío, qué bien. Bueno, lo que faltaba, señores, estos haitianos, lo que han vivido es insultando a los dominicanos, pero a los gobiernos temblorosos. Porque este es un gobierno que yo dije que es un gobierno tembloroso, lo he dicho todo el tiempo. Fíjense con lo que se destapa la canciller, una mojigata de canciller en Haití, diciendo que ya se han atenuado, que han bajado la presión ellos por su lucha internacional contra las deportaciones masivas, que el gobierno dominicano atendió a esa petición de ellos. Vamos a ver qué va a decir el gobierno dominicano. Yo siempre he pensado que este gobierno como tembloroso, lo que se está haciendo aquí es una verdadera tramoya con este asunto de las deportaciones. Mire, donde usted deporta 70 o 60 o 50 o 22 o 14 mil personas, he dicho yo, usted ve lo polvoriento, el polvo se levanta o el lodo se acumula por donde pasan 14 o 20 mil personas que han sido supuestamente deportadas a Haití o repatriadas a Haití. Siempre lo he puesto en duda. El muro, ni se habla del famoso muro o de la famosa valla. Y eso que dijo el guardia, que anda ese video que camina por todos lados, ese es el San Antonio, que de momento yo he dicho, el San Antonio insumiso. Yo porque no quiero decir la mala palabra. Pero aquí en este país, las grandes gestas heroicas se han hecho con un San Antonio insumiso. Desde Mella o de antes de Mella. Diríamos tal vez desde cuando el brigadier Sánchez Ramírez. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.